Sean bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Shade en San Luis Potosí que van a comenzar ya. Trabajo como conductor de aplicación desde hace más de 10 años. Soy Olavo. Tengo 40 años, estoy casado y tengo 2 hijos, una niña de 12 y un niño de 8. Nunca pensé que algo como lo que me pasó en la calle de los Gritos, en el centro histórico de San Luis Potosí, fuera a ocurrirme a mí. Todo empezó hace unos meses, cuando acepté más carreras nocturnas para aumentar un poco los ingresos. La ciudad de noche se ve distinta. Las calles de adoquín parecen más estrechas, las fachadas coloniales se oscurecen y los faroles antiguos parpadean como si no quisieran iluminar del todo. La mayoría de la gente evita ciertos callejones, pero yo no le daba tanta importancia. Siempre confié en mi experiencia manejando por el centro histórico. Una noche, mientras esperaba a un pasajero cerca de la plaza principal, escuché un grito muy débil que parecía venir de un callejón vacío. Al principio pensé que era algún borracho o algún vecino bromeando, pero el sonido se repitió, más claro esta vez, y me obligó a detener el carro unos segundos. Sentí como la adrenalina subía en mi pecho. Mis manos sudaban ligeramente sobre el volante y mi respiración se hizo un poco más rápida. Continué manejando, tratando de ignorarlo. La ciudad seguía viva con sus ruidos cotidianos, el olor a comida de calle, el sonido lejano de sirenas, el eco de pasos en las calles empedradas. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a ese callejón, parecía que el grito surgía justo de allí, aunque siempre estaba vacío. Una sensación extraña me recorrió la espalda, como si algo me estuviera observando, aunque no pudiera verlo. Una noche, mientras revisaba el retrovisor, juraría haber visto una silueta sentada en el asiento trasero, aunque nadie había entrado al carro. Volví a mirar y no había nada, solo el reflejo de la calle iluminada por los faroles. Me sentí confundido y un poco asustado, pero intenté racionalizarlo. Quizá estaba cansado, quizá la luz hacía jugarretas con los reflejos. Desde ese momento, cada vez que paso por la calle de los Gritos, mi corazón se acelera sin que haya nadie alrededor. Hay algo en ese lugar que no encaja con la lógica cotidiana, algo que no puedo explicar. Y aunque trato de convencerme de que son solo ruidos de la ciudad, una parte de mí sabe que hay algo más allí, esperando en los callejones vacíos. Con el paso de los días, los extraños sucesos comenzaron a intensificarse. Lo que al principio parecía un sonido aislado, ahora se convirtió en algo que no podía ignorar. Una noche, mientras manejaba por las calles desiertas cerca del centro, el carro empezó a temblar ligeramente sin que yo tocara el volante. Fue tan sutil al principio que dudé de mis propios sentidos, pero luego el temblor se hizo más evidente y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El radio del carro empezó a encenderse y apagarse solo, cambiando de estación sin que yo lo tocara. Cada vez que intentaba concentrarme en la calle, sentía que mi mirada era atraída por los espejos retrovisores. Allí, por un instante, veía figuras de personas sentadas atrás o de pie junto a mí, aunque al girar la cabeza no había nadie. Era imposible explicarlo, y la incredulidad luchaba con el miedo. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que alguien más estaba allí no me abandonaba ni un segundo. Intenté racionalizar todo. Me decía que quizá era estrés, que la luz de los faroles o los reflejos de escaparates jugaban con mi mente, pero había detalles que no podía ignorar. Las siluetas reflejadas no se movían como reflejos normales, aparecían y desaparecían de manera repentina, algunas incluso inclinándose hacia mí como si intentaran mirar por la ventana. La tensión en mis hombros se hacía más evidente
y sentía cómo me costaba respirar con normalidad. Una noche acepté una carrera que me llevó directamente frente a la calle de los gritos. La calle estaba vacía, silenciosa, y un viento frío recorría los edificios antiguos. Apenas entré en ella, sentí un peso extraño en el carro, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Las sombras en las paredes parecían moverse ligeramente, y por un instante creí escuchar murmullos que provenían de los callejones laterales. No podía ver nada claramente, pero sabía que algo estaba allí, más cerca de lo que debería. Desde entonces, cada vez que paso por esas calles de noche, siento los ojos de alguien observándome constantemente. Evito mirar el retrovisor demasiado tiempo, pero es imposible no hacerlo. Siempre hay un instante en que parece que algo se refleja allí y mi cuerpo se tensa automáticamente. El miedo ya no es solo un pensamiento, es físico y me acompaña en cada carrera nocturna. Aunque trato de seguir con mi trabajo, algo dentro de mí me dice que la calle de los gritos no es un lugar para conducir solo. Y esa sensación se está haciendo imposible de ignorar, porque lo que comenzó como un grito lejano, ahora se ha convertido en una presencia silenciosa que me sigue y me observa cada noche. Una noche, después de semanas de sucesos extraños, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que ocurría en la calle de los gritos. Mi curiosidad y, debo admitir, un impulso casi irracional de enfrentar el miedo, me llevaron a detener el carro frente al callejón y bajar. La calle estaba silenciosa, solo interrumpida por el eco lejano de pasos en otros callejones. La luz de los faroles parpadeaba de manera irregular, proyectando sombras que se movían con el viento. Al dar los primeros pasos hacia el interior del callejón, vi bultos corriendo por las paredes, formas humanas que se desplazaban con rapidez imposible. Intenté acercarme, pero cada vez que daba un paso, desaparecían entre las sombras. Mi respiración se hizo más rápida, el corazón parecía querer salirse del pecho, y un frío intenso recorrió cada extremidad. La sensación de que algo me observaba desde cada esquina se volvió abrumadora. Caminé lentamente, tratando de no perder la compostura, pero todo mi cuerpo reaccionaba con miedo puro. Las paredes del callejón, cubiertas de grafitis y manchas de humedad, parecían cobrar vida con las sombras que se movían sobre ellas. El suelo de adoquines reflejaba apenas la luz de los faroles, haciendo que cada paso sonara más fuerte de lo normal. En un momento, creí ver una silueta inclinada sobre mí, pero al girarme, no había nadie. Todo desapareció en un instante, como si el callejón mismo jugara con mi percepción. Finalmente, con el miedo dominando mi juicio, decidí regresar al carro. Subí rápidamente, cerré las puertas y respiré profundo, intentando recuperar la calma. Desde esa noche, evito por completo la calle de los gritos. Tomo rutas más largas para llegar a casa, aunque sé que no importa cuán lejos esté de ese lugar. Cada vez que miro el retrovisor, siento un escalofrío. La sensación de que algo me sigue observando persiste, como un recordatorio silencioso de que hay lugares que no deberían ser explorados. Y la calle de los gritos es uno de ellos. Hoy sigo trabajando como conductor de aplicación, pero cada noche, al encender el carro, siento la presencia invisible de los callejones y los gritos que aún resuenan en mi memoria. Nunca encontré una explicación lógica, y quizás nunca la encuentre. Lo único que sé es que esa calle guarda algo que escapa a la razón, y que cada vez que paso cerca, el miedo vuelve a apoderarse de mí, recordándome que hay misterios que es mejor no desafiar. Mi nombre es Santiago, y soy guía turístico en San Luis Potosí.
Siempre me ha gustado mostrar a la gente los rincones más antiguos de San Luis Potosí, los lugares que parecen detenerse en el tiempo. Esa noche llevaba a 4 turistas por un recorrido que prometía ser diferente. Visitar la antigua hacienda de Tamazopo, un lugar abandonado desde hacía décadas, con fama de estar embrujado. Mi intención era ofrecer una experiencia auténtica, una noche donde el miedo no se inventara, sino que se sintiera en cada rincón, en cada sombra. Llegamos cuando el sol apenas se había ocultado detrás de las montañas, dejando un cielo gris que parecía presagiar algo. El camino hacia la hacienda estaba cubierto de polvo y hojas secas, y el ruido del río Tamazopo se escuchaba a lo lejos, constante, pero lejano, como un susurro. Los turistas bajaron de sus vehículos, algunos con curiosidad, otros con ese nerviosismo que es imposible ocultar. Observé sus miradas mientras ajustaban sus mochilas y encendían las linternas. Podía sentir la anticipación mezclada con miedo. Al acercarnos a la entrada principal, la hacienda apareció entre los árboles como un gigante dormido. Sus paredes, descascaradas por el paso de los años, se teñían de tonos ocres y grises. Las ventanas, algunas con cristales rotos, reflejaban la poca luz que quedaba. El aire estaba cargado de humedad y un olor a tierra mojada se mezclaba con la madera vieja y el polvo acumulado. Me adelanté, abriendo la puerta principal, que crujió con un lamento largo y profundo, como si protestara por nuestra intrusión. El interior era más impresionante de lo que esperaba cualquier visitante que no hubiera visto antes casas coloniales en ruinas. Los pasillos eran amplios, con techos altos sostenidos por vigas de madera agrietada. Las paredes, manchadas por el tiempo, guardaban la memoria de quienes alguna vez vivieron allí. A cada paso, mis botas levantaban pequeñas nubes de polvo que danzaban en el haz de luz de nuestras linternas. Mis turistas se movían con cautela, siguiendo mis indicaciones, admirando los detalles de los muebles antiguos que aún permanecían en algunos cuartos, aunque cubiertos de polvo y telas de araña. Mientras avanzábamos, sentí la primera incomodidad, una corriente de aire frío que parecía recorrer todo el corredor, mezclándose con el olor a humedad y algo más rancio, difícil de describir, pero que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Traté de no mostrar mi nerviosismo. Llevaba años guiando excursiones nocturnas y sabía que mi propia seguridad influía en la confianza del grupo. Sin embargo, una parte de mí no pudo evitar preguntarse si la fama de la hacienda era solo leyenda o si algo realmente aguardaba entre sus paredes. Los turistas, animados al principio, comenzaron a moverse más lento, como si percibieran lo que yo sentía, pero no supieran cómo expresarlo. Algunos miraban hacia las esquinas, otros revisaban constantemente la luz de sus linternas, buscando cualquier sombra que se moviera. Traté de mantener la calma, contándoles en voz baja sobre la historia de la hacienda, los rumores de desapariciones, las fiestas de antaño y las leyendas de aquellos que juraban haber visto figuras extrañas en los pasillos. No dije más de lo necesario. Quería que el miedo surgiera de lo que percibieran ellos mismos, no de mis palabras. A medida que nos internábamos, el silencio se hacía más denso. El crujir de las maderas bajo nuestros pies se mezclaba con el viento que entraba por las ventanas rotas, creando un coro inquietante que parecía acompañar cada paso. Sentí cómo la tensión crecía en el grupo, esa mezcla de emoción y miedo que convierte lo ordinario en algo memorable. Sabía que apenas habíamos empezado y ya podía percibir que la noche sería mucho más intensa de lo que cualquiera esperaba. A medida que avanzábamos por los corredores de la hacienda, algo cambió en el aire. Las puertas, que hasta ese momento se habían mantenido abiertas por sí mismas, comenzaron a cerrarse lentamente, como si una mano invisible las empujara.
El crujido de la madera resonaba de manera irregular, haciendo que mis turistas se miraran entre ellos con incertidumbre. Sentí un nudo en el estómago. Aunque había visto muchas casas antiguas, aquella sensación de ser observado era nueva y muy perturbadora. El olor a humedad se intensificó, mezclándose con algo más fuerte, más podrido, difícil de describir. Traté de decirles que probablemente era solo el paso de los años y la acumulación de polvo, pero mis propias palabras me sonaban vacías. Los turistas empezaron a mostrar señales claras de miedo. Manos temblorosas, respiraciones rápidas y miradas que recorrían cada sombra buscando respuestas. Intenté mantener mi compostura, pero noté que mi corazón latía más rápido de lo normal y que cada sonido pequeño me sobresaltaba más de lo que esperaba. Caminando hacia una sala lateral, percibí movimiento fugaz en las esquinas de mi vista. Sombras que parecían observarnos, desplazándose apenas unos centímetros antes de desaparecer. Uno de los turistas intentó racionalizarlo, asegurando que serían ramas movidas por el viento o un juego de luces, pero nadie realmente creía en esa explicación. La tensión era palpable. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si la casa estuviera respondiendo a nuestra presencia. Cuando llegamos a una habitación más pequeña, un olor más intenso y repulsivo nos golpeó de inmediato. El ambiente se sentía más denso, cargado, como si algo hubiera estado allí durante mucho tiempo sin ser perturbado. Al iluminar con nuestras linternas, lo que vimos nos dejó helados. Esqueletos colocados en posiciones que parecían rituales, algunos con manos entrelazadas, otros con cráneos inclinados hacia el centro de la habitación. Al principio, algunos turistas pensaron que podía tratarse de una escenografía, un montaje preparado para asustar, pero algo en el detalle los hizo dudar. Uno de ellos se acercó más y notó que algunos de los cuerpos tenían restos de piel pegada a los huesos. El hedor era insoportable, un olor a carne podrida que hacía que nos tapáramos la nariz y retrocediéramos involuntariamente. Sobre el suelo, manchas oscuras parecían sangre seca, demasiado real para ser fingida. La incredulidad y el miedo comenzaron a mezclarse en el grupo. La confusión se leía en sus ojos y en sus gestos. Algunos empezaron a murmurar que era suficiente, que debíamos irnos, mientras otros, paralizados, no podían apartar la mirada de aquella macabra escena. Intenté mantener la calma y llamar a los turistas para que se reagruparan, pero ya habían decidido que era momento de salir de allí. Sus pasos apresurados resonaban en los corredores, mezclándose con los míos, y sentí una soledad repentina que me atravesó por completo. Me quedé solo, parado allí de espaldas a los esqueletos, viendo cómo los turistas que había traído desaparecían por la puerta de salida. Mi respiración era rápida y pesada, el frío me recorría la espalda y cada sombra parecía moverse con vida propia. Intenté convencerme de que todo había sido una broma macabra, algún montaje preparado por alguien que sabía que yo traería turistas esa noche. Sin embargo, al enfocar mi linterna hacia los esqueletos, lo que vi me heló la sangre. Habían desaparecido. Donde minutos antes estaban los cuerpos dispuestos de manera ritualística, solo quedaba el suelo vacío y el hedor que persistía en el aire. Revisé cada rincón de la sala. No había cuerdas, soportes ni rastros de montaje. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La incredulidad y el miedo se mezclaron. Traté de racionalizarlo, pensando que tal vez mi mente me jugaba una mala pasada después de tanto estrés. Pero el olor a carne podrida seguía allí, inconfundible. El silencio era absoluto, pesado, casi tangible, y cada crujido de la madera bajo mis pies me hacía saltar. De repente, escuché pasos en el piso superior, lentos y firmes, que reverberaban por los corredores vacíos. Mi corazón se aceleró y sentí que algo me observaba desde la oscuridad.
Levanté la mirada hacia la escalera y allí estaba, una figura alta, vestida con fraque antiguo y cartola, flotando en el aire, sin la parte inferior del cuerpo, suspendida sobre los escalones. Su postura era erguida, casi elegante, y aunque no se movía, la intensidad de su mirada me atravesaba como un filo invisible. Un terror absoluto me paralizó por un instante. Mi cuerpo pesaba toneladas y mi garganta se cerró. Todo mi entrenamiento como guía turístico, mi experiencia mostrando lugares antiguos, se desvaneció frente a esa manifestación imposible. La figura permanecía inmóvil, pero su presencia llenaba la habitación y su sola mirada me dejó claro que no había explicación lógica para lo que estaba viendo. Finalmente, el instinto de supervivencia tomó control. Retrocedí torpemente, tropezando con una viga caída, y corrí hacia la salida. Cada paso resonaba en los corredores, mezclándose con los ecos de mis propios gritos ahogados. Sentía que algo me seguía, que la hacienda misma y aquella presencia me perseguían hasta la puerta. Cuando finalmente salí al exterior, la noche parecía más oscura y silenciosa que antes, y el olor a podredumbre comenzaba a disiparse con el viento. Miré hacia atrás una última vez. La hacienda permanecía inmóvil, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sabía que lo que había vivido era real. Los esqueletos habían desaparecido y aquella figura flotante había dejado una marca indeleble en mi memoria. Nunca volví a guiar recorridos nocturnos allí, y aunque han pasado los años, aún puedo sentir la mirada de esa presencia, recordándome que algunas cosas en San Luis Potosí no están destinadas a ser comprendidas. Cuando salí finalmente, la noche me envolvió, y el aire fresco parecía insuflarme vida después de la pesadilla. Miré hacia atrás una última vez. La hacienda permanecía silenciosa, oscura, y nada parecía moverse. Pero sabía que lo que había visto y sentido era real. Los esqueletos habían desaparecido y la figura flotante seguía grabada en mi memoria. Nunca más volví a llevar turistas a esa hacienda, y cada vez que pienso en esa noche, siento el peso de la presencia que me observó desde las escaleras, recordándome que algunas cosas en San Luis Potosí no están destinadas a ser entendidas. Mi nombre es Elisa. Viajar con mi familia siempre había sido un refugio para mí, sobre todo después de semanas intensas en el hospital público donde trabajo como enfermera. La rutina diaria, los turnos interminables y la constante presión de salvar vidas me dejaban exhausta, y estas vacaciones en la cabaña de la familia eran la oportunidad de respirar, aunque fuera por unos días. Me acompañaban mi madre, siempre cuidadosa y atenta a cada detalle, mi tío, tranquilo y observador, y mi prima, curiosa y risueña, que llenaba cualquier silencio con sus comentarios. La cabaña estaba en los alrededores de Tanquián, en San Luis Potosí, aislada entre un bosque que se extendía hasta suaves colinas. La casa, construida con madera y piedra, conservaba un aroma característico de tierra húmeda y madera vieja, y las ventanas con postigos de barro dejaban filtrar la luz de la tarde, proyectando sombras que danzaban silenciosamente por el piso. Todo parecía ideal para desconectarse de la ciudad y del bullicio del hospital. Sin embargo, desde el primer día algo se sentía fuera de lugar. Mientras revisaba el baño antes de acomodarme, percibí un olor rancio, como carne podrida, aunque todo estaba limpio y ordenado. Me quedé unos segundos inmóvil, intentando racionalizarlo. Pensé que tal vez era el calor o algún residuo antiguo en las tuberías, pero el olor no desaparecía. Un escalofrío recorrió mi espalda, una incomodidad que no podía ignorar. Aún así, decidí concentrarme en desempacar mis cosas y ayudar a mi madre a preparar la cena. Durante la tarde, mientras organizaba la ropa y revisaba la cocina,
comencé a notar sombras en los rincones de la habitación. Intenté convencerme de que era mi imaginación, producto del cansancio y del aislamiento del bosque, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. La primera noche fue la más inquietante. Mientras intentaba dormir, escuché pasos afuera de la habitación. Al principio pensé que serían ramas movidas por el viento o algún animal, pero el sonido era demasiado preciso, demasiado cercano, como si alguien caminara lentamente alrededor de la cabaña. Cada vez que me concentraba en escuchar, los pasos cesaban. Cuando cerraba los ojos, sentía la presión de una presencia invisible. El miedo se mezclaba con una ansiedad constante y un frío inexplicable que me recorría de pies a cabeza. Intenté distraerme con pequeñas tareas, revisar la cocina, encender velas, acomodar mis cosas, pero cada vez que pasaba frente al espejo del baño o miraba por la ventana hacia la oscuridad del bosque, sentía que me observaban. Aquella noche me costó dormir. Cada ruido me hacía despertar y cada sombra parecía acercarse un poco más. Nunca antes había sentido algo tan inquietante en un lugar que, en teoría, debería ser seguro. Finalmente, al cerrar los ojos con la esperanza de dormir aunque fuera un par de horas, sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso y un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No sabía si era imaginación o algo más. Todo lo que podía hacer era esperar la madrugada, con la sensación de que esa primera noche apenas estaba comenzando y que la cabaña guardaba secretos que pronto me mostrarían. Los días siguientes fueron difíciles. Cada mañana despertaba con el corazón acelerado, como si la cabaña no me dejara descansar. Al principio intenté racionalizar todo. Tal vez era mi imaginación, el cansancio acumulado o el aislamiento del bosque. Pero las señales eran demasiado concretas para ignorarlas. Las cosas comenzaban a moverse solas. Una toalla caía del gancho sin explicación. Algunas prendas de ropa desaparecían de los cestos donde las dejaba y utensilios de cocina cambiaban de lugar. No había nadie más allí aparte de mi familia, y ellos no habían notado nada extraño, lo que aumentaba mi sensación de que estaba sola frente a algo que no podía comprender. Una tarde, decidí subir al ático, buscando alguna explicación lógica. Entre polvo y telarañas, encontré un colchón viejo cubierto con una manta raída. Junto a él había restos de ropa que no pertenecían a nuestra familia, camisas arrugadas, pantalones gastados y algunas bolsas con restos de comida ya seca. La sensación de invasión fue inmediata. Sentí que alguien había vivido allí durante algún tiempo y que ahora su presencia todavía rondaba la cabaña. Lo que más me sorprendió fue un libro que estaba encima de una caja. Sus páginas eran amarillentas, con símbolos extraños dibujados a mano y anotaciones que parecían recientes. Por un momento, me congelé. Nunca había visto algo así en mi vida. Era un libro de magia negra, lleno de rituales que no comprendía, pero que emanaban un aura inquietante, como si todavía estuviera siendo utilizado. El miedo me paralizó y tuve que sentarme, respirando con dificultad, intentando convencerme de que alguien podría haberlo olvidado hace años. Pero había algo en él que me decía que no estaba sola. Llamé a mi familia, les mostré todo, y ellos confirmaron que nada de eso pertenecía a ninguno de ellos. Mi tío revisó la ventana del ático. Estaba suelta, con el seguro forzado, fácil de abrir. No estaba así en nuestra última visita. Era evidente que la cabaña había sido realmente invadida. Esa noche, los sonidos y las sombras se intensificaron. Cada vez que intentaba dormir, sentía movimientos sutiles a mi alrededor. Un susurro apenas audible, el roce de algo sobre la madera, la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Mis pesadillas se hicieron frecuentes y cada despertar era un pequeño tormento.
Mi cuerpo estaba cansado, mis sentidos en alerta constante, y la ansiedad se mezclaba con un miedo que no podía racionalizar. A veces, mientras observaba los objetos que se habían movido, recordaba con nitidez el colchón del ático y el libro que había encontrado. Me preguntaba quién podría haber estado allí, qué quería y por qué parecía que todavía habitaba la cabaña de alguna manera. La sensación de ser vigilada se volvió casi física. Cada sombra, cada crujido de la madera me hacía saltar. Comprendí que lo que estaba enfrentando no era fruto de mi imaginación, sino algo mucho más perturbador y tangible. Otra madrugada llegó con un silencio pesado, como si la cabaña hubiera apagado todos los sonidos del bosque. Intenté dormir, pero mi cuerpo estaba tenso, mis sentidos alerta, y cada sombra proyectada por la luz de la luna parecía moverse con intención propia. No era solo miedo, era la sensación de que algo me observaba, acechando en cada rincón, invisible pero presente. Desperté de golpe, incapaz de moverme. El aire parecía más denso, casi sólido, y un escalofrío recorrió mi columna. Frente a la puerta de mi habitación, apareció una figura encapuchada. Permanecía inmóvil, sin rostro visible, y su sola presencia llenó el cuarto de una tensión que me dejó sin aliento. Intenté gritar o correr, pero mi cuerpo no respondió. Era como si cada músculo se hubiera congelado. Durante minutos que parecieron eternos, la figura permaneció allí, silenciosa, como observándome. Podía sentir su mirada incluso sin verla realmente, una presión invisible clavándose en mi pecho y en mi mente. El miedo me inundaba, mezclado con confusión y un impulso irracional de cerrar los ojos y esperar que todo desapareciera. Pero cuando finalmente respiré hondo y giré levemente la cabeza, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pasé el resto de la madrugada despierta, alternando entre vigilia y sueños entrecortados. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura encapuchada regresaba en mis pesadillas, caminando por el pasillo, moviéndose entre las sombras del bosque que rodeaba la cabaña, y siempre observándome desde la distancia. Intenté convencerme de que todo era producto del miedo y del cansancio acumulado, pero la sensación de vigilancia persistía, constante e inmutable. Mis familiares no percibieron nada esa noche. Tal vez dormían profundamente, ignorando los ruidos que me mantenían alerta. Yo, en cambio, sentía que cada objeto que se movía, cada crujido de la madera, cada sombra en la pared, era un signo de que la presencia todavía estaba allí, esperando. La cabaña, que antes me parecía acogedora, se había transformado en un espacio donde lo desconocido podía manifestarse en cualquier momento, y yo estaba atrapada en medio de su silenciosa vigilancia. Al amanecer, finalmente logré moverme y encender una luz tenue. La figura había desaparecido, pero el miedo permanecía latente, arraigado en cada gesto, en cada sonido del bosque. Sabía que lo que había visto no podía explicarse de manera racional y que aquel encuentro nocturno había cambiado mi percepción del lugar para siempre. La cabaña ya no era un refugio, era un espacio vigilado por algo que no entendía y que, de algún modo, todavía estaba presente. Al amanecer, la sensación de inquietud y miedo seguía latiendo en mi pecho como un tambor constante. No podía quedarme en silencio, necesitaba que mi familia supiera lo que había vivido. Los llamé y, con la voz temblorosa, les conté todo. Cómo había sentido movimientos extraños alrededor de mi habitación, cómo los objetos parecían moverse solos, la presencia que me observaba y, sobre todo, la figura encapuchada que apareció frente a la puerta durante la madrugada. Les narré cada detalle, desde la tensión que sentí en el pecho hasta la parálisis que me dejó inmóvil, y cómo todo desapareció de repente, dejándome con un miedo profundo y la certeza de que algo desconocido habitaba la cabaña.
Mientras hablaba, podía ver la incredulidad mezclada con preocupación en sus rostros. Mi madre me abrazó, tratando de calmarme, y mi prima escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Mi tío, con el ceño fruncido, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Por primera vez, sentí que mi familia comprendía que lo que había experimentado no era fruto de mi imaginación ni del cansancio. La atmósfera dentro de la cabaña estaba cargada y el aire parecía más pesado, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. Con un hilo de voz, pedí que nos fuéramos. No podía quedarme un minuto más. La cabaña había dejado de ser un refugio y se había convertido en un lugar donde lo desconocido podía manifestarse en cualquier momento. Mi tío y mi prima querían quedarse, pero mi madre los convenció de irse. Dijo que yo no estaba bien, lo cual era evidente, y que, con o sin presencia sobrenatural, existía la posibilidad de que el invasor regresara, y que podría ser peligroso. Mi tío y mi prima no tuvieron argumentos en contra y finalmente cedieron. Caminamos juntos por los pasillos, cada crujido de la madera resonando en mis oídos como un recordatorio de lo que había ocurrido. La idea de regresar era insoportable. Durante los siguientes días, el miedo y la ansiedad persistieron, aún estando lejos de la cabaña. La familia decidió que era mejor vender la propiedad y invertir el dinero para comprar una casa de vacaciones en otro lugar, cambiar de ambiente, quién sabe, tal vez en la playa. La cabaña, que había sido parte de nuestra historia familiar, quedó en manos de otros. Y nosotros seguimos adelante, pero con la sensación de que lo que habíamos vivido no desaparecería nunca. Cada recuerdo del sótano, del ático, de los objetos movidos y de la figura encapuchada permanecía vívido, un recordatorio constante de que hay lugares donde lo inexplicable puede manifestarse sin previo aviso y cambiar para siempre la percepción de lo que consideramos seguro. Nunca volvimos a Tanquián. Cada vez que recordaba esa noche, un escalofrío recorría mi espalda y comprendía que la cabaña había dejado una marca imborrable en mi memoria y en la de mi familia, enseñándonos que algunas experiencias simplemente no pueden explicarse y que hay secretos que las paredes prefieren guardar. Nunca me consideré una persona especialmente supersticiosa. Mi vida siempre giró en torno a la ciencia y a la observación de la naturaleza. Sin embargo, lo que viví en Xilitla, San Luis Potosí, cambió algo en mí que pensé que nunca podría cambiar. Me llamo Tomé. Llegué al pueblo con la mochila cargada de equipo de campo, cuadernos, cámaras y mi inseparable gorra de ala ancha. El aire estaba húmedo y olía a tierra mojada, a hojas recién caídas y a ese perfume húmedo de la selva que nunca había sentido igual en ningún otro lugar. Me detuve un momento para mirar el lago, un espejo oscuro rodeado de árboles altos, con cipreses que parecían tocar el cielo y lianas colgando como brazos que querían atraparte. Había algo inquietante en la quietud del agua, como si esperara que algo sucediera, pero todavía no podía definir qué. Durante el día me dediqué a mi trabajo con una mezcla de entusiasmo y concentración absoluta. Observé garzas que se movían con delicadeza entre los juncos. Anoté la presencia de pequeños reptiles que se ocultaban entre las raíces y registré los sonidos de insectos que parecían marcar un ritmo propio sobre el follaje. Cada hallazgo me llenaba de satisfacción científica, pero al mismo tiempo una sensación de inquietud se colaba en mi pecho. Era una especie de alerta que no podía ignorar, aunque intentaba racionalizarla. La primera noche instalé mi tienda cerca de la orilla. El lago, iluminado por la luz de la luna, reflejaba la silueta de los árboles como si fueran gigantes dormidos. Empecé a escuchar ruidos extraños,
chapoteos leves que no correspondían a los movimientos de los peces ni al viento, como si alguien caminara sobre la superficie del agua. Mi primera reacción fue reírme de mí mismo y atribuirlo a mi imaginación, o tal vez a algún animal nocturno. Sin embargo, algo en mi interior me decía que había algo más. Al observar el reflejo de la luna en la superficie del lago, percibí figuras que no estaban allí. Sombras humanas que desaparecían cuando parpadeaba. Intenté convencerme de que eran ramas, reflejos de nubes o mi mente jugando trucos, pero no podía deshacerme de la sensación de que el lago me estaba observando a mí también. Esa noche, mientras escribía mis anotaciones, sentí un frío extraño recorrer mi espalda y un nudo en el estómago que no podía explicar. Dormí poco, con un ojo abierto y el corazón acelerado cada vez que un sonido inesperado rompía la calma. Al amanecer, el lago parecía normal otra vez, tranquilo, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo había cambiado en mí. La emoción por mi trabajo y la belleza de la naturaleza se mezclaban con una tensión que no podía ignorar. Tenía la sensación de que había comenzado a rasgar un velo que separa lo visible de algo mucho más profundo, algo que quizá no debía perturbar. Pero aún así, no podía dejar de observar, de registrar, de acercarme cada vez más a la orilla, con la curiosidad científica latiendo fuerte en mi pecho. Los días siguientes a mi llegada al lago fueron inquietantes. Por la mañana todo parecía normal. Los pájaros cantaban, los insectos zumbaban y el agua permanecía tranquila. Pero cuando caía la noche, algo cambiaba. Empecé a notar sonidos que no podía explicar. Cantos lejanos, suaves y etéreos, que parecían surgir desde el fondo del lago, y pasos sobre el agua, como si alguien caminara sobre su superficie sin mojarse los pies. Al principio intenté racionalizarlo. Quizá ranas, quizá corrientes o el viento jugando con las hojas, pero mi experiencia acumulada como biólogo me decía que aquello no tenía explicación natural. Lo más inquietante eran los reflejos. A veces, al mirar la superficie del lago iluminada por la luna, veía siluetas de personas que no estaban allí. Me detuve más de una vez, convencido de que algún local caminaba a lo lejos, pero no había nadie. Intenté acercarme con cuidado, pero cada vez que me inclinaba sobre el agua, las figuras desaparecían, dejando solo la quietud del lago y un frío que se me clavaba en los huesos. No tardaron en ocurrir desapariciones extrañas entre los animales que observaba. Algunas aves que habían anidado cerca de la orilla simplemente dejaron de aparecer. Pequeños mamíferos que solían cruzar los senderos se evaporaban sin rastro alguno. Mi cuaderno de campo comenzó a llenarse de preguntas sin respuesta, y con cada anotación sentía un nudo de tensión crecer en mi estómago. Había algo en ese lago que no quería ser perturbado. Fue entonces, durante una tarde calurosa, que apareció un hombre mayor. Vivía cerca del lago y parecía sorprendido de encontrarme solo, trabajando en medio de la vegetación. Vestía ropa sencilla de algodón, gastada, con sandalias de cuero y un sombrero de palma que le protegía del sol. Pedía agua con cortesía, y mientras le ofrecía la mía, comenzamos a hablar. Sin necesidad de preguntas directas, me transmitió que aquel lugar era antiguo, que el lago guardaba secretos y que los espíritus del agua no toleraban ser molestados. Había una seriedad en su voz que me heló y un respeto implícito en cada palabra que pronunciaba. Al marcharse, me quedé contemplando el lago con una mezcla de fascinación y temor. Mis manos temblaban levemente mientras anotaba cada detalle en mi cuaderno. Nunca había sentido un miedo tan profundo, mezclado con curiosidad. La tensión crecía en cada instante que permanecía cerca de la orilla. Esa noche, al volver a mi tienda, no pude evitar mirar el agua una y otra vez, preguntándome si estaba listo para lo que pudiera encontrar. Sabía,
aunque no quería admitirlo, que el lago estaba vivo de una manera que mi ciencia no podía explicar. Después de varios días de observación y de escuchar los susurros del lago, sentí que mi curiosidad científica comenzaba a superar el miedo. Cada sonido extraño, cada sombra en el agua, alimentaba un deseo creciente de entender. Esa noche, la luna estaba llena y se reflejaba en la superficie del lago como un espejo de plata. Todo estaba demasiado silencioso, y ese silencio me dio la sensación de que algo me estaba esperando. Caminé con cuidado hasta la orilla, mis botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda, el corazón latiéndome con fuerza. Cada paso me parecía más pesado que el anterior. Intenté concentrarme en mi respiración, recordando que había aprendido a mantener la calma en la naturaleza, pero esta vez no servía. La tensión era distinta, más intensa, como si el lago mismo estuviera conteniendo la respiración. De pronto, percibí movimiento en el agua. No eran olas normales ni el reflejo del viento, algo parecía surgir de la profundidad, y en un instante vi manos emergiendo del lago, extendiéndose hacia mí. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se sintieron como si estuvieran pegadas al suelo. Mi cuerpo temblaba y un frío glaciar recorría mi espalda. Fue un instante eterno, donde la sensación de estar atrapado entre lo racional y lo imposible se hizo insoportable. Mi instinto finalmente me dominó y retrocedí con rapidez, casi cayendo sobre la tierra blanda. Respiraba con dificultad, empapado de sudor y con las manos temblorosas. Miré de nuevo el agua y las manos ya habían desaparecido, dejando solo el lago en calma, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sabía que no era imaginación. El miedo que sentí era demasiado real. Esa noche no volví a dormir. Me senté junto a mi tienda, intentando anotar cada detalle en mi cuaderno, pero las palabras parecían insuficientes para describir lo que había visto. Sentí un respeto profundo por aquel lugar, un temor que mezclaba admiración y terror. El lago de Xilitla no era solo un cuerpo de agua, sino un testigo silencioso de secretos que no deberían ser perturbados. Por primera vez, comprendí lo que el hombre mayor me había insinuado días antes. Algunos misterios no pueden ser estudiados ni explicados, solo respetados. Pero mi mente científica seguía luchando, deseando encontrar una razón lógica, aunque mi corazón me decía que había cruzado un límite que nunca debería haber tocado. Cuando dejé el lago al amanecer, mi cuerpo estaba agotado y mi mente aún atrapada en lo que había vivido. Cada paso por los senderos hacia Xilitla estaba cargado de una mezcla de alivio y desasosiego. Intentaba racionalizar lo sucedido. Quizá mi mente había jugado con las sombras, quizá había interpretado mal reflejos o sonidos, pero sabía que la sensación de las manos emergiendo del agua y la mirada silenciosa del lago no se podía borrar con explicaciones simples. De vuelta en el pueblo, hablé con algunos vecinos de manera indirecta sobre la zona. Para mi sorpresa, todos tenían historias similares: desaparición de animales, cantos nocturnos, reflejos extraños en el agua, pasos sobre la superficie del lago que nadie podía explicar. Lo que para mí había sido un fenómeno aislado, resultaba ser parte de una tradición oral que los lugareños mantenían con respeto y discreción. Empecé a comprender que mi escepticismo no era más que una venda frente a algo que habían aceptado durante generaciones. Mi vida cotidiana volvió lentamente, pero la experiencia dejó una huella permanente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la superficie oscura del lago, las manos que emergían, la sensación de que algo antiguo me observaba. La ciencia y la lógica no bastaban para explicar lo que sentí. Algo en mí había cambiado, y esa certeza me perseguía en cada pensamiento. Finalmente, decidí alejarme de Xilitla. No por miedo, sino por respeto.
Comprendí que el lago guardaba secretos que no estaban destinados a ser perturbados por la curiosidad humana. Mientras me alejaba, me prometí que no contaría todo con lujo de detalles. Algunas verdades, aprendí, son demasiado poderosas para ser compartidas. Todavía hoy, años después, cuando pienso en el lago, siento la misma mezcla de fascinación y temor. Nunca más volví a ser completamente escéptico y aprendí que hay lugares en el mundo donde lo desconocido no solo existe, sino que observa silenciosamente, esperando que se le respete. El lago de Xilitla se convirtió en un recuerdo imborrable, un misterio vivo, antiguo, que cambió para siempre mi manera de ver la naturaleza y los secretos que guarda. Mi nombre es Sofía. Aquella semana pasé más tiempo en la casa de mi abuela de lo habitual. Fui con la intención de ayudarla a organizar la cocina antigua, un lugar que siempre me había llamado la atención por su mezcla de calidez y misterio. La cocina conservaba la esencia de los años: azulejos desgastados, armarios de madera oscura, ollas de cobre colgadas en la pared y un aroma constante a comida que me recordaba la infancia. Soy maestra en una escuela primaria y vivo con mis padres aquí en San Luis Potosí. Como la casa de mi abuela está cerca de la escuela donde doy clases, iba allí todos los días esa semana, después de las clases, y aprovechaba para llevar los cuadernos, exámenes y trabajos de los alumnos para corregir. Al principio, todo parecía normal. Sacaba platos, limpiaba repisas, revisaba cajones y acomodaba utensilios. Sin embargo, pronto percibí un olor extraño, como de comida podrida, que no lograba identificar. No provenía de ningún alimento en la alacena, y por más que buscara, no lograba ubicar su origen. Cada vez que respiraba profundamente, sentía un ligero mareo, como si aquel aroma se impregnara en las paredes mismas de la cocina. Intenté convencerme de que era imaginación, pero la sensación persistía. Mientras organizaba, noté pequeñas anomalías. Una taza que parecía haberse inclinado sola, cubiertos fuera de lugar y algunos platos al borde del fregadero. Al principio pensé que la abuela los había movido y yo no lo había visto, pero una sensación extraña me recorrió. Parecía que algo me observaba. Las sombras se alargaban y se movían de manera extraña, y la luz que entraba por la ventana dibujaba figuras inquietantes sobre los azulejos. En un cajón que nunca había revisado, encontré una caja con papeles antiguos. Entre ellos, hallé anotaciones de mi abuela con advertencias sobre los espíritus de la cocina. Hablaban de utensilios que se movían solos, olores que no desaparecían y presencias que se manifestaban cuando alguien cocinaba solo por la noche. Leí todo con mezcla de fascinación y miedo. Era la primera vez que percibía a mi abuela tan seria sobre algo que no fuera una tradición familiar. Mientras guardaba los papeles y volvía a colocar los platos en su lugar, un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté concentrarme en limpiar y ordenar, pero la sensación de que alguien o algo me observaba permanecía. Aquella cocina, siempre cálida y familiar, empezaba a sentirse diferente, cargada de presencias invisibles que podían estar observándome en silencio. Los días siguientes en la casa de mi abuela fueron más inquietantes de lo que esperaba. Los incidentes menores comenzaron a volverse imposibles de ignorar. Platos que se rompían solos en el piso, ollas que caían de los armarios sin que yo las tocara, y utensilios que desaparecían momentáneamente para luego aparecer en lugares donde nunca los había dejado. Al principio traté de racionalizarlo, pensando que el tiempo y el desgaste de los muebles podían causar esos accidentes. Pero pronto comprendí que no era tan simple. Una tarde, mientras la abuela salió a hacer unas compras, me quedé sola en la cocina ordenando la despensa. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un movimiento en el borde de mi visión,
una sombra que parecía deslizarse entre los armarios y las repisas. Al girarme, no había nadie, pero el aire se sentía más pesado, como si algo invisible me observara cada movimiento. No podía decir si era real o si mi mente estaba jugando conmigo, pero el miedo se apoderó de mí de manera tangible. Volví a revisar las anotaciones antiguas de la abuela. Cada palabra adquiría un nuevo significado. Advertencias sobre espíritus ligados a la cocina, sobre utensilios que no debían ser movidos sin respeto, y sobre presencias que se manifestaban cuando alguien ignoraba esas reglas. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que estaba siendo testigo de algo que mi abuela había querido proteger durante años, algo que ella nunca explicó del todo. La sensación de que no estaba sola se hizo más intensa. Cada vez que caminaba entre los muebles, sentía una corriente fría recorrer mis brazos y los objetos parecían moverse justo fuera de mi alcance. Intenté mantener la calma, enfocándome en limpiar y organizar, pero cada sonido, un golpe sordo, un ligero crujido del piso, un susurro imperceptible, me hacía brincar y revisar a mi alrededor. Comencé a dormir en la casa algunas noches para vigilar, y esas noches fueron peores. Escuchaba pasos que se acercaban y se alejaban, como si alguien caminara de puntillas detrás de mí, y sombras que desaparecían al girar la cabeza. Empecé a sentir miedo genuino, un miedo que no se calmaba ni al encender las luces ni al dejar la puerta abierta. Era un temor silencioso, constante, que se instalaba en los rincones de mi mente. Cada vez que miraba la cocina, incluso durante el día, percibía algo más. Una presencia que no necesitaba mostrarse del todo para hacerme sentir que no estaba sola. Y aún así, una mezcla de curiosidad y obligación me hacía volver una y otra vez, como si necesitara entender qué era lo que los espíritus querían o por qué estaban allí. Una noche, después de que la casa quedó en silencio, decidí preparar algo de cenar en la cocina de mi abuela. No esperaba que nada ocurriera. Sin embargo, desde el primer momento sentí una presión en el aire, como si algo invisible me estuviera observando desde cada rincón. Cada movimiento que hacía con los utensilios parecía amplificado. El roce de los platos, el sonido del agua en la olla, incluso mi propia respiración parecía resonar con intensidad. Mientras cocinaba, empecé a escuchar pasos suaves detrás de mí. Al girarme, no había nadie. Los pasos continuaban, acercándose y alejándose, acompañados de susurros casi imperceptibles que pronunciaban mi nombre. Un frío intenso recorrió mi espalda y mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Intenté concentrarme en el fuego y en la comida, pero la sensación de estar vigilada se hizo insoportable. Aquella noche, recordé las anotaciones de mi abuela y comprendí que todo lo que había experimentado no era casualidad. Los utensilios caían solos, los platos se rompían, las sombras se movían. Todo tenía un patrón, y yo era el centro de atención. El miedo comenzó a mezclarse con una especie de impotencia. No sabía cómo reaccionar. Cada intento de racionalizar la situación se desmoronaba frente a la evidencia de lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi abuela me habló con un tono serio, casi solemne. Me explicó que los espíritus empezaron a aparecer después de que su difunto esposo, Agnaldo, mi abuelo, recibiera la visita de un hombre extraño, vestido completamente de negro. Aquel hombre había dejado una maleta con un conjunto impecable de porcelana y pidió que cuidaran de la herencia familiar por él. Según la abuela, Agnaldo parecía conocerlo, pero nunca dio explicaciones, y finalmente hizo que usaran las piezas de porcelana, insistiendo en que era algo que jamás podrían comprar si tuvieran que pagarlas. Escuchar esto me llenó de una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, entendía de dónde venían los fenómenos. Por otro, el misterio seguía latente.
La abuela no me dijo dónde estaba guardado el conjunto de porcelana, y esa omisión solo aumentó la sensación de inquietud. Su mirada era seria y protectora, y pude percibir que había secretos que ella nunca revelaría del todo. Secretos que ahora me afectaban directamente. Desde ese momento, la cocina dejó de ser solo un lugar de recuerdos y calor familiar. Se había convertido en un espacio lleno de presencias invisibles que exigían respeto y cautela. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía que algo me observaba, recordándome que, aunque los días fueran soleados y tranquilos, aquella cocina guardaba fuerzas que yo no podía comprender por completo. Mi abuela me aconsejó, con su voz grave y seria, que debía mantener la cocina cerrada y nunca cocinar sola por la noche. Seguí su consejo al pie de la letra, aunque no pude evitar sentir que la presencia seguía allí, invisible pero constante. A veces, al pasar por la puerta, percibía olores extraños, sombras que parecían moverse y objetos ligeramente fuera de lugar. Todo indicaba que los espíritus continuaban observando, aunque yo no me acercara. Terminé rápidamente de organizar la cocina de mi abuela, y después de eso, comencé a evitar la cocina cada vez que la visitaba. Cada vez que entraba a la casa, incluso sin intención de ir a ese cuarto, me fijaba en pequeños detalles. Un plato ligeramente desplazado, un crujido en el piso, un aroma que parecía seguirme. Aquella cocina, que siempre había sido un lugar de recuerdos cálidos, ahora se sentía como un espacio vigilado, un lugar donde las reglas de respeto que mi abuela siempre mencionó eran imprescindibles. Aprendí a convivir con la sensación de ser observada, organizando la casa con cuidado y evitando cualquier acción que pudiera provocar la atención de lo que habitaba allí. Cada día era una mezcla de precaución y resignación. Aunque podía seguir con mi vida, nunca dejaba de sentir que la presencia estaba ahí, invisible pero constante, recordándome los límites que no debía cruzar. Con el tiempo, entendí que algunos secretos familiares no están hechos para ser investigados. La experiencia me enseñó a respetar las advertencias de mi abuela, a valorar la herencia de tradiciones y a aceptar que ciertas fuerzas, aunque incomprensibles, forman parte del hogar. Ahora, cada vez que paso frente a la cocina, siento un ligero estremecimiento, un recordatorio silencioso de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, la prudencia es la única forma de protegerse. Hace 4 años, yo tenía una pequeña empresa de construcción en un pueblo bonito del interior de San Luis Potosí. Trabajábamos conmigo Miguel, Héctor y Amancio, hombres de confianza, cada uno con su manera particular de hacer las cosas, pero todos responsables y dedicados. Ese verano, nos asignaron un proyecto diferente: construir una casa a la orilla de un río, en un terreno aislado, rodeado de mata cerrada. Al llegar por primera vez, manejando nuestra camioneta de trabajo por la carretera de terracería, el lugar nos impresionó. El río corría paralelo a la ruta y el sol iluminaba las colinas y los árboles densos que parecían custodiar el terreno. La naturaleza era hermosa, casi idílica, y por un momento sentí que habíamos encontrado un proyecto perfecto, lejos del bullicio del pueblo. El propietario de la casa, un hombre adinerado y distante, apareció brevemente. Nos dio indicaciones generales, comentó que no vendría muy seguido y que confiaba en nuestro trabajo. Su manera de hablar era educada, pero fría, y me dio la sensación de que prefería no involucrarse demasiado. Organizar el terreno y las herramientas quedó bajo nuestra responsabilidad. Miguel, corpulento y meticuloso, se encargaba de preparar la mezcla y distribuir los materiales.
Héctor, más joven y ágil, revisaba sacos de cemento y comentaba sobre el calor y la humedad, mientras Amancio, con su calma característica, miraba hacia la mata, como si algo invisible le llamara la atención. Yo me sentía responsable de coordinar todo, asegurándome de que nadie se lastimara y de que el trabajo avanzara. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad, pero poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas. Herramientas desaparecían y reaparecían en lugares diferentes. Un martillo que había dejado junto a los sacos de arena se encontraba horas después al otro extremo del terreno. Al principio nos reímos, pensando que alguien lo había movido sin querer, pero cuando pasó varias veces, la incomodidad creció. Una tarde, mientras cargábamos bloques cerca del río, escuché un susurro detrás de la mata, como si alguien caminara entre los árboles. Volteé, pero no había nadie. Héctor hizo un gesto con la cabeza, indicando que también lo había escuchado. Ninguno habló. Era como un acuerdo tácito de que ciertas cosas mejor no comentarlas en voz alta. La sensación de ser observados empezó a instalarse en nosotros, y el aire se sentía más denso cerca de la sombra de los árboles. Al final del día, cubiertos de polvo y cansancio, comimos tamales y bebimos agua fresca del cantil mientras nos sentábamos bajo el sol que caía. Todos notamos un nudo en el estómago, un miedo silencioso que no queríamos admitir. Amancio fue el primero en levantarse para revisar los alrededores antes de subir a la camioneta, mirando la mata como si esperara ver algo que nadie podía explicar. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras nos alejábamos, pensando en lo aislados que estábamos y en que aquel lugar, por hermoso que fuera, tenía algo inquietante que no podía ignorar. Aquel primer día dejó claro que el terreno guardaba secretos que no podíamos comprender del todo, y aunque intentábamos concentrarnos en la obra, había una sensación persistente de que algo nos observaba desde la sombra de los árboles. Después de los primeros días, los fenómenos comenzaron a intensificarse. Cada mañana nos levantábamos con la misma rutina: revisar materiales, preparar la mezcla y organizar herramientas. Pero ya no era raro que algunas cosas desaparecieran o aparecieran en lugares imposibles. Un taladro que había dejado junto a los ladrillos, horas después estaba en la orilla del río. Una caja de clavos que parecía intacta un momento, desaparecía al siguiente. Al principio tratábamos de reírnos, pero la risa se iba apagando, reemplazada por un silencio tenso cada vez que algo se movía solo. Miguel se mostró más inquieto. Normalmente concentrado y seguro, empezó a revisar el terreno con más frecuencia, caminando alrededor de la obra y observando los árboles con desconfianza. Héctor comentó de manera indirecta que sentía pasos leves entre la mata, aunque nunca podía ver nada, y Amancio parecía todavía más callado, siempre con la vista fija en la sombra de los árboles. Yo sentía un peso en el pecho cada vez que me acercaba a la parte más densa del terreno. Era como si el aire se volviera más frío y denso, y un escalofrío recorría mi espalda sin motivo aparente. Una tarde, mientras medíamos los cimientos, noté algo extraño en el suelo detrás de un grupo de arbustos al fondo del terreno. La tierra estaba levantada, como si alguien hubiera removido un poco el terreno hace mucho tiempo, y había una forma extraña que sobresalía. Llamé a los otros para que se acercaran, y juntos descubrimos una lápide vieja, de piedra, sin nombre, parcialmente cubierta por raíces y hojas secas. El silencio se hizo pesado. Todos nos quedamos mirando, sin decir palabra, pero con una sensación de incomodidad que se extendía entre nosotros. Ninguno quería acercarse más, pero tampoco podíamos dejar de observarla. Aquel día terminó con un cansancio que no era solo físico. Nos retiramos a la camioneta, cubiertos de polvo. Esa noche, mientras regresábamos al pueblo, el camino de terracería parecía más largo. Cada crujido de la camioneta sobre las piedras secas nos hacía sobresaltar.
Comentamos de manera indirecta sobre lo extraño que había sido el día, sobre la lápide y los objetos que desaparecían, pero siempre con cuidado de no decir demasiado, como si admitirlo en voz alta pudiera empeorar las cosas. Yo sentía una mezcla de curiosidad y miedo, una necesidad de entender lo que pasaba, pero al mismo tiempo un deseo de alejarnos de aquel terreno cuanto antes. Después del descubrimiento de la lápida antigua, me obligué a llamar al propietario y contar lo sucedido, para pedir indicaciones sobre qué hacer. Él solo me preguntó si la lápida estaba fuera del plano de la casa, y yo le expliqué que sí, que quedaba un poco escondida, al fondo del terreno. Entonces, él solo me dijo que termináramos la obra y dejáramos la lápida allí, que debía ser algo antiguo, centenaria, y que era mejor no tocarla. El trabajo diurno se volvió agotador, no solo por el esfuerzo físico, sino por la tensión constante. Cada paso cerca de la mata me hacía mirar por encima del hombro. Los sonidos del río, antes relajantes, empezaban a sonar más profundos y extraños. El viento entre los árboles parecía llevar susurros que solo uno podía oír. Héctor empezaba a caminar más rápido cuando sentía esos pasos imaginarios, y Miguel se mostraba más nervioso que nunca, revisando herramientas y materiales una y otra vez. Amancio, como siempre, miraba la mata, como esperando algo que no quería nombrar. Y yo no podía dejar de sentir que aquel lugar nos estaba observando, evaluando cada movimiento. Los días fueron pasando y tratamos de olvidar lo que habíamos visto, pero era imposible. Ese día, el trabajo se extendió más de lo previsto. La luz del sol empezaba a caer, tiñendo el río de un tono naranja oscuro, y el aire se volvió más frío. Nosotros seguimos moviendo bloques y mezclando cemento, pero algo en la atmósfera había cambiado. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y los sonidos del bosque eran distintos. Un crujido aquí, un susurro allá. Miguel estaba más tenso que nunca, caminando de un lado a otro revisando que nada se hubiera movido, mientras Héctor aceleraba cada vez que escuchaba pasos imaginarios entre los árboles. Amancio permanecía en silencio, observando la mata con una concentración que me hacía sentir que él percibía cosas que nosotros no. Cuando nos acercamos a la zona donde habíamos descubierto la lápide antigua, algo me hizo detenerme. Allí, a unos metros de la orilla de la mata, distinguí una figura. Era una mujer vestida completamente de blanco, sentada junto a los arbustos, con la cabeza inclinada y los hombros temblando levemente. Al principio pensé que era alguien jugando, un vecino que se había acercado, pero un detalle me heló la sangre. No tenía pies. Su cuerpo parecía flotar apenas sobre la hierba, y el llanto era silencioso, casi un susurro que se mezclaba con el viento. Llamé a los otros discretamente para que miraran, y vi cómo sus rostros se tensaban al instante. Héctor se quedó inmóvil, con las manos temblando. Miguel retrocedió lentamente, y Amancio simplemente se quedó mirando, con la boca apretada y los ojos fijos en aquella presencia imposible. Sentí un miedo paralizante recorrer todo mi cuerpo. La respiración se me aceleró y el corazón latía con fuerza, mientras una sensación de peligro absoluto nos envolvía. Intentamos alejarnos lentamente, cada paso calculado, pero parecía que la mujer nos seguía con la mirada. El silencio era absoluto, salvo por el sonido del río y su llanto fantasmagórico. Fue entonces que decidimos correr. La tensión acumulada, la sensación de ser observados y la visión imposible de la mujer nos empujó a tomar la única salida: llegar a la camioneta y marcharnos de allí cuanto antes. Al subirnos y encender el motor, el miedo no cedía. Cada sombra de la mata nos parecía más amenazante, cada sonido un aviso de que algo estaba cerca. Cuando miré por el espejo retrovisor, la mujer ya no estaba. Había desaparecido,
dejando solo el recuerdo de su llanto y la imagen imposible de su cuerpo sin pies. Nos miramos entre nosotros, sin decir palabra, todos comprendiendo que lo que habíamos visto no podía explicarse y que nunca olvidaríamos esa imagen. Durante el trayecto de regreso al pueblo, nadie hablaba. Cada uno estaba absorto en sus pensamientos, tratando de racionalizar lo ocurrido. El miedo no desaparecía, pero tampoco había manera de enfrentarlo. Sabíamos que aquel terreno guardaba secretos que escapaban a nuestra comprensión. Esa noche dormí inquieto, con la sensación de que algo nos observaba incluso en la distancia, y comprendí que, a partir de ese momento, nuestra relación con ese lugar había cambiado para siempre. A pesar de todo lo que vivimos, decidimos terminar la construcción. Ya no tenía sentido abandonar el trabajo después de haber llegado tan lejos. Ya sabe cómo es. El pago era grande, era un proyecto largo, y todos teníamos cuentas que pagar y familias que mantener. No podíamos simplemente abandonar la obra, necesitábamos terminarla. Lo único que cambió fue nuestra manera de trabajar. Desde aquel día, ninguno volvió a quedarse después de que el sol empezaba a caer. Nos organizamos para llegar más temprano y salir antes del atardecer. El ambiente seguía siendo extraño, aunque menos intenso. A veces escuchábamos ruidos en la orilla del río, como si alguien caminara entre las piedras. Otras veces encontrábamos objetos fuera de lugar, tablas movidas, herramientas en sitios donde nadie las había dejado. Ya no había risas ni sombras tan claras como antes, pero todos sabíamos que algo seguía allí, observando. Miguel se volvió más reservado con los días. Antes era el que ponía música en la radio de la camioneta y hacía bromas mientras mezclaba el cemento, pero después de aquella noche cambió su manera de estar. Ya no reía ni hablaba de fútbol durante las pausas del mediodía. Comía en silencio, mirando hacia el suelo, como si sus pensamientos pesaran más que el calor del sol. A veces lo sorprendía observando el terreno, con una expresión que no sabría describir. Una mezcla de respeto y miedo, como quien sabe que algo está ahí, aunque no lo vea. Héctor y Amancio también cambiaron. Dejaron de trabajar cerca del fondo del terreno, donde habíamos encontrado la lápida. Preferían quedarse cerca de la entrada, junto al material o la camioneta, cuando el viento soplaba desde la mata y traía ese sonido seco de hojas moviéndose. Todos dejábamos de hablar, como si un acuerdo silencioso nos obligara a hacerlo. Nadie decía nada, pero en las miradas se entendía todo. Era un miedo tranquilo, contenido, que se nos metió en el cuerpo y aprendimos a cargar sin mencionarlo. El dueño venía de vez en cuando a revisar el avance, siempre amable, vestido con sus camisas caras y ese aire de quien no tiene idea de lo que pasa cuando él no está. Hablaba poco, y nosotros respondíamos lo justo, sin entrar en detalles. Nunca mencionamos lo que vimos ni lo que sentíamos. Sabíamos que si lo contábamos, nadie lo creería. En los pueblos pequeños, las historias se tuercen fácil, empiezan siendo rumores y terminan como chismes o burlas. Por eso preferimos callar. Cada uno guardó su versión de lo ocurrido, y con el tiempo aprendimos a convivir con el silencio como parte del trabajo mismo. Con el paso de las semanas, la casa empezó a tomar forma definitiva. Cada día que pasaba, los muros se levantaban firmes y el terreno, antes lleno de tierra suelta y raíces, comenzó a parecer un hogar. Pintamos las paredes con ese tono claro que el dueño había elegido, colocamos las ventanas que reflejaban el río y acomodamos los últimos detalles del techo bajo un sol pesado que quemaba la piel. Desde fuera, todo lucía en calma, pero dentro de nosotros seguía esa tensión que no se iba, como si cada clavo que golpeábamos resonara también en algo invisible que nos vigilaba desde los árboles. Había momentos en que el silencio era tan denso que uno podía escuchar el rumor del agua mezclado con sus propios pensamientos. Mientras Héctor medía los marcos o Miguel preparaba la mezcla, yo sentía una presencia detrás, una mirada que no se podía ver, pero que siempre estaba.
Era como si el aire mismo respirara distinto allí, más lento, más frío. A veces el viento pasaba entre los troncos y movía las ramas con un sonido parecido a un suspiro largo, como si la tierra exhalara recuerdos antiguos que nadie debía escuchar. El día de la entrega, el cielo estaba despejado, pero el ambiente pesaba igual que antes de una tormenta. Recogimos las herramientas, revisamos los últimos detalles y el dueño llegó con su sonrisa habitual, satisfecho por el resultado. Cuando se fue, me quedé un momento solo, parado en el camino, observando la casa blanca junto al río. La luz del atardecer caía sobre las paredes recién pintadas y las hacía brillar como si fueran nuevas, puras, ajenas a todo lo que había pasado ahí. Pero en el fondo sabía que ese lugar no estaba vacío. Por un instante creí ver algo moverse entre los árboles del fondo. Una figura tenue, delgada, vestida de blanco, se deslizó entre las sombras y desapareció cuando traté de enfocar la vista. No supe si fue real o si el cansancio me jugó una mala pasada, pero el escalofrío que me recorrió la espalda me dejó claro que no era simple imaginación. Han pasado meses desde entonces y cada vez que regreso por esa carretera, busco la casa sin querer. Sigue en pie, sólida, bonita, pero algo en su silencio me incomoda. Dicen los vecinos que en las noches tranquilas se escuchan lamentos que vienen del río y pasos suaves sobre la grava del camino. Nadie se atreve a acercarse después del anochecer. Nosotros aprendimos esa lección a la fuerza. No volver cuando el sol se esconde. Porque hay lugares que parecen dormidos, pero siguen respirando por debajo, guardando cosas que no deben ser despertadas.